A esta hora, la Iglesia Metodista Independiente se reúne para presentar su programa En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Bienvenidos al programa de hoy. Por fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los incrédulos, habiendo recibido a los espías con paz. Hebreos capítulo 11, versículo 31. Yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. Salmos 87, versículo 4, parte A. Apreciado oyente, ¿ha conocido usted a alguna persona de quien difícilmente se pueda pensar que pueda llegar a ser salva? ¿Cuántas veces pensamos equivocadamente que las personas con una buena conducta moral o un carácter amable, compasivo, incluso honesto, pueda llegar a ser un buen candidato para convertirse en cristiano? Pero la Biblia nos muestra tan repetidamente que personas impensables fueron transformadas por Cristo. Basta que recorramos las historias de la Biblia para reconocer cómo personas acusadas de asesinato o de instigación de asesinato, o de mentira, o de adulterio, o de suicidio, son nombrados nada menos que como héroes de la fe por Santiago, en su carta a los Hebreos. En el siglo II, uno de los padres de la Iglesia Apostólica, Orígenes, escribió: primero Josué envió a sus espías delante de él, y ellos fueron recibidos en la casa de la ramera. Después Josué envió a sus pioneros, quienes los publicanos y las rameras recibieron gustosos. Publicanos y rameras. ¿Recuerda usted cuando a Jesús los fariseos lo criticaron por reunirse y comer nada menos que con publicanos y pecadores? ¡Cuánto desprestigio!, ¿no? Bueno, los pecadores que se saben pecadores y necesitados de salvación reciben más gustosamente a la persona de Cristo y la palabra de Dios que los propios religiosos fariseos. Apreciado oyente, sobre este tema nos estará exhortando nuestro hermano Walter Hermosilla Aravena, desde Chile, en su predicación titulada Una gentil de fe. Él nos mostrará el ejemplo de fe de la prostituta Rahab, transformada en una de las integrantes del linaje del que descendería nada menos que Jesús, el Mesías. Que este mensaje nos haga reflexionar en lo personal sobre nuestra propia medida de fe, sobre cuánto juzgamos a otras personas y sobre la inmensa gracia y misericordia salvífica de nuestro Señor Jesucristo. Que nuestro programa de hoy sea para vuestra mayor edificación. El Señor les bendiga. Mi Padre omnipotente es, negarlo no podré. Dios de milagros y poder, doquier lo puedo ver. Fue un milagro que los astros ordenó, y este mundo
Les saludo, estimados radio oyentes, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y les invito a escuchar la palabra de Dios, la cual la encontramos en el libro de Josué, capítulo 2, versículo 1. Y Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente, diciéndole: Andad, reconoced la tierra y a Jericó. Los cuales fueron y entráronse en casa de una mujer ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. El nombre Rahab, la ramera, se presenta por primera vez en el libro de Josué, cuando los israelitas se preparaban para conquistar Jericó. Pero ¿cuáles eran los antecedentes de esta mujer? Sin duda que era una mujer cananea. Su oficio no muy bueno, ramera o prostituta. Sus lazos familiares estaban en relación a su padre Orías, su madre Mila y sus hermanos y hermanas. Los contemporáneos de aquel tiempo fueron Moisés y Josué. ¿Cuáles eran sus características de Rahab? Ella era una mujer sagaz, inteligente y bien informada. ¿Cuál es la vida y obra de Rahab? En la lectura de hoy vemos a Rahab, una mujer que no era parte del pueblo de Israel, pero tenía un temor reverente por el Dios de los israelitas, como veremos. Rahab era una ramera o prostituta. En el Antiguo Testamento, una ramera o prostituta era conocida por ofrecer comida y alojamiento, así también como favores sexuales. Es extraordinario que una ramera como Rahab sea conocida como una personalidad bíblica, ¿no cree? Pero ahí la encontramos. Jericó era una ciudad pagana, donde adoraban muchos ídolos. Aquí se encontraba todo lo más degradante de la religión de los cananeos. Cuando Israel iba a conquistar Jericó, estaba acampando en Sitín, en el valle del Jordán, frente a Jericó. Entonces Josué envió 2 espías para investigar la ciudad, sus fortificaciones y la cantidad de soldados con que contaba Jericó. Al entrar, los espías en la ciudad fueron a la casa de Rahab la ramera. Sin duda, el entrar en la casa de Rahab no despertarían tanta sospecha de los demás, pero la realidad fue que Dios dirigió a los espías a la casa de Rahab. Dios conocía el corazón de Rahab y que esta mujer sería un instrumento útil para su propósito en la victoria sobre Jericó. Además, Dios tenía otro propósito y era salvar a Rahab. Aquí vemos hasta dónde llega Dios para salvar a los hombres y especialmente a esta mujer Rahab. Alguien desde el punto de vista humano diría: una mujer así es imposible de salvar. ¿Conoce usted a alguien que parece imposible de salvar? Pero sabemos que la mano de Dios no se acorta y tampoco se acortó para salvar a Rahab, pues Él no hace diferencia de persona y Él puede obrar en forma maravillosa para traer salvación. Destaquemos lo que ella hizo. Rahab escondió a los espías enviados a Jericó. Ella los protegió escondiéndolos debajo del lino que se estaba secando en su terrado, como leemos en Josué capítulo 2 versículos 4 y 6. Rahab también dio información falsa sobre los espías a los agentes del rey de Jericó cuando la interrogaron. Leemos también Josué capítulo 2 versículos 3 y 5. Lo más notable de Rahab fue en realidad decir una mentira para proteger a los espías de Josué. La Biblia simplemente relata su mentira, pero no la justifica. Pero también pidió clemencia para ella y su familia antes de escapar los espías, y ellos acordaron perdonar a Rahab y a su familia después de conquistar la ciudad por la ayuda que ella había prestado. La señal para perdonarla y salvarla consistía en colocar un cordón grana en su ventana. ¿Por qué Rahab la ramera protegió a los espías según el relato bíblico? Rahab había oído acerca de cómo Dios había sacado a los israelitas de su esclavitud en Egipto, además del cruce del Mar Rojo, su caminar por el desierto y su victoria sobre los amorreos. Ella, en su relación con los hombres, escuchó que los israelitas eran un pueblo de temer porque tenían al Dios verdadero. Leemos en Josué 2:9: Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país están desmayados por causa de vosotros, decía Rahab a los espías. Además agregó en Josué 2:11: Oyendo esto,
ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más espíritu en alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Rahab aprendió lo suficiente y llegó a la conclusión correcta para su salvación. Ella aún no tenía suficiente conocimiento del Dios de Israel para cambiar completamente su vida y obedecer sus mandamientos y leyes, pero ella reconoció su poder y estuvo dispuesta a tomar la decisión que la separaría para siempre de su pueblo, de su cultura en la que había crecido. Rahab no solo creyó, también tomó una elección a causa de esa creencia. Fue ese cambio de corazón, esa fe acompañada de las acciones motivadas por la fe, lo que salvó a Rahab y a su familia. Rahab oyó, creyó y luego actuó sobre lo oído. En esto consiste la salvación. Cuando escuchamos de la revelación de Dios en su palabra, que es la buena noticia de lo que Cristo ha hecho por nosotros, no solo tiene que creerlo, también tiene que confiar en Cristo como su único y suficiente Salvador personal. Rahab confió en Dios y se volvió hacia el Dios vivo y verdadero, poniendo su confianza en Él. Este fue un increíble acto de fe. Este fue su primer paso para cambiar su vida. La escritura bíblica reconoce a Rahab en la Biblia como una mujer de fe. Rahab pidió a Josué por medio de los espías que cuando tomara Jericó, que ella y toda su familia serían favorecidas y se les permitiría vivir. Los espías le prometieron a Rahab esta protección para ella y su familia y lo que también debía hacer. Y Rahab decía: ruego pues ahora me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así le haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal cierta, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, y a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte, como leemos en Josué capítulo 2, versículos 12 y 13. Cuando Josué y su ejército tomaron la ciudad de Jericó, vieron la marca en su hogar, y cumplieron con la promesa hecha a Rahab y a toda su familia, y se salvaron por el acuerdo. Además fueron incluidos entre el pueblo de los judíos, como leemos en Josué capítulo 6, versículos 22 al 25. ¿Ha puesto usted su fe en Dios como Rahab? Nosotros nos encontramos en problemas muchas veces y no vemos soluciones claras a nuestros problemas. Dios nos pide que confiemos en Él en fe y que hagamos lo correcto. Rahab lo hizo así y recibió reconocimiento por su fe. Santiago capítulo 2, versículos 21 y 25 leemos: ¿no fue justificado por las obras a Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los echó fuera por otro camino. La fe de Rahab se manifestó por su actitud de esconderlos y mandarlos por otro camino más seguro. Una fe genuina en Dios estará acompañada siempre de buenas obras. No somos salvos por las obras. Las Escrituras son absolutamente claras que nosotros somos salvos por gracia. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe, como leemos en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Luego, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, como también leemos en Romanos capítulo 10, versículo 17. Pero cuando hay una genuina fe, y los cristianos realmente creen en Dios cuando reciben el testimonio de Él, su fe se manifestará por sus obras, y eso es lo que el apóstol Santiago resalta y pone énfasis. Lo notable es cómo Rahab quería salvar también a toda su familia. ¿Hay alguien en su familia que aún no es salvo? ¿Está orando a Dios por ello, por su salvación? Nosotros conocemos que el plan de Dios para Rahab tenía propósitos. Dios obró en Rahab para finalmente llevarla al arrepentimiento. Dios no desea que ninguno de nosotros perezca. El Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, como leemos en 2 de Pedro 3:9. Dios no juzga como juzgamos nosotros.
pues lo hacemos externamente, usando modelos externos de apariencia y comportamiento, pero se olvidan que Dios juzga el corazón de los hombres. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová mira no lo que el hombre mira, pues que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Jehová mira el corazón, como leemos en 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. De aquí aprendemos cómo Dios viene a nuestras vidas corruptas y nos cambia de adentro hacia afuera. Rahab era una gentil que no tenía vínculo con el pueblo de Israel y por tanto no tenía derecho a las promesas y bendiciones que Dios le había otorgado a su pueblo según el pacto con Abraham, como leemos en Génesis capítulo 17, versículos 7 y 8. Rahab era una mujer moralmente reprobable, porque las rameras o prostitutas eran consideradas mujeres de mala vida aún entre los propios paganos de aquel tiempo. La práctica de la prostitución es una actividad también pecaminosa, que quebranta directamente y abiertamente la voluntad de Dios para el hombre, como leemos en Levíticos capítulo 21, versículos 13 y 15, y Deuteronomio capítulo 28, versículos 17 y 18. Rahab era de una tierra cuyos habitantes estaban sentenciados por Dios a muerte debido al continuo persistir en sus pecados e idolatría, como vemos en Génesis 9:25. Pero también leemos en 2 de Pedro 3:9 cómo Dios fue paciente con ellos por años, advirtiendo que se arrepintieran de sus pecados. Rahab es un ejemplo del pecador, a través del cual Dios cumple sus propósitos y en cuyo corazón obra un cambio. A través de la vida de esta mujer gentil puede llevarnos a comprender mejor el plan de salvación de Dios para su iglesia, porque vemos en ello su gracia y su misericordia. Rahab era una ramera, prostituta. Espiritualmente no estaba en una situación ideal para llegar a la fe en el único Dios verdadero. Rahab era parte de una cultura corrupta y pagana, y no era una candidata digna de ser una mujer de fe. Pero ahora veamos a Rahab desde otro punto de vista, desde el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo, autor del libro de Hebreos, la incluye entre los grandes ejemplos de los héroes de la fe. Hebreo 11:31 leemos: por fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los incrédulos, habiendo recibido a los espías con paz. En el libro de Santiago también presenta a Rahab y a Abraham como ejemplos de fe. En Santiago capítulo 2, versículos 24 y 26. Versículo 24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los echó fuera por otro camino, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obra es muerta. Santiago usa a Rahab y a Abraham como ejemplo sobre la fe y las obras. Él dice que Rahab era una mujer cuya fe fue justificada por Dios a causa de sus obras. Es decir, Rahab tenía una creencia y la voluntad para tomar acciones con respecto a su creencia, y esto es la prueba de haber creído en fe. Lo más sorprendente de Rahab se encuentra en Mateo 1:5 del Nuevo Testamento, cuando es mencionada directamente en la genealogía de Jesucristo. En Mateo 1:5 la identifica como la madre de Boz. Leemos: Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Jexeo e Isaí, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Por ello debemos considerar también el matrimonio de Rahab después de salir de Jericó. Rahab se casó con Salmón de la tribu de Judá, de la cual nació Boz. Y a través de Boz se convirtió en la abuela de Obed, la bisabuela de Jexeo o Isaí, también conocido, y la tatarabuela del rey David, el rey más grande de Israel. Ella fue por tanto ancestro por cuyo linaje se convirtió en antepasada directa de nuestro Señor Jesucristo. Es sorprendente como la Biblia declara que Rahab es antepasada de Jesucristo. Esto significa que nuestro Dios es un Dios de gracia y misericordia por todos los pecadores arrepentidos.
Rahab deja claro desde su origen pecaminoso y su conversión, que es uno de nuestros ejemplos de arrepentimiento y de fe verdadera. Rahab dejó la práctica de la prostitución y comenzó una nueva vida como esposa fiel de un hombre. En otras palabras, ella puso su vida con el estándar bíblico del matrimonio, como leemos en Génesis capítulo 2, versículo 24. Este es el ejemplo de la conversión completa de una gentil en una verdadera parte integrante del pueblo de Dios. Rahab representa a la iglesia y los creyentes. Ella era parte de un sistema mundano y pagano, una prostituta que por su conversión se transformó y por lo cual cambió completamente su vida. Rahab, por haber albergado a los espías, se salvó por gracia a su fe, como leímos en Hebreos 11:31. Del mismo modo, los cristianos se salvan por la fe en Jesucristo. Efesios 2:8 leemos, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Cuál es la aplicación personal a nuestra vida de lo que hemos meditado? Sin duda que la vida de Rahab es un ejemplo de lecciones y elecciones. Rahab era una mujer de fe, ella era creyente. Santiago 2:25 menciona dos acciones concretas. Primeramente, que recibió a los mensajeros y luego los envió por otro camino. En este texto nos habla de las obras, pero estas obras fueron motivadas por su fe, pues la fe sin obra es muerta. Santiago enseña que la fe genuina es también activa, es decir, que actúa, enseñando que la que no produce obra es una fe muerta. Rahab está en la Biblia porque permite saber que ella tenía antecedentes muy parecidos a los nuestros. Tal vez somos mentirosos, chismosos, faltos de perdón, mañosos, adúlteros, etcétera, 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 llenos de pecado. Por ello Jesús dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, en Lucas 19:10. Él no vino a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. La única manera de salvarse de Rahab fue siguiendo las indicaciones que le dieron los espías israelitas. Solamente de esa manera podía salvarse. Pues también el mundo dice que hay muchos caminos hacia Dios y la salvación, y dice que todos son igualmente válidos. Pero la palabra de Dios nos enseña otra cosa, nos dice otra cosa con respecto a Jesucristo. Leemos en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo de los cielos dado a los hombres en que podamos ser salvos. La Biblia nos dice que hay un solo camino y un solo nombre para la salvación, Cristo. Los cristianos deben aceptar a Jesucristo como su Salvador y Señor, y luego vivir de una manera que demuestre que nuestra fe es real, como Rahab. Cada creyente debe ser un mensaje vivo y real del poder transformador de Dios por el cambio operado y visible de su propia vida. Conocer a Dios no es tanto hablar de Dios, sino vivir conforme a Dios. La fe de Rahab le llevó a apartarse de su pueblo, su cultura, y acercarse al Señor. La conversión verdadera de una fe en Dios hace necesario establecer elecciones contrarias a las del mundo, tal como se nos exhorta a hacer en Romanos 12:2. Leemos, y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La fe permite al creyente vivir la vida cristiana por gracia en el poder del Espíritu Santo, como leemos en Filipenses 1:21. La fe que no vemos se hace visible en la conducta y proceder de los cristianos. No se puede predicar un mensaje de fe a un mundo incrédulo si no se hace realidad en la conducta diaria de quienes proclaman tal mensaje. ¿Puede usted creer en alguien que predica y no practica? Dios ha terminado su salvación y la salvación eterna para todo aquel que en Él cree y acepta su plan de salvación. Sabemos que todo el infierno no es capaz de hacer fracasar el objetivo que Dios ha establecido para la vida de los suyos. Es fácil predicar sobre la fidelidad de Dios, pero es más necesario vivir la realidad de esa fidelidad en cada una de las vidas de sus hijos. Judas 24 y 25 leemos,
a aquel pues que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros delante de su gloria irreprensibles con grande alegría. Al Dios solo sabio, nuestro Salvador, sea gloria y magnificencia, imperio y potencia, ahora y en todos los siglos. Amén. ¿Qué debemos evitar? Primeramente, el fingir la fe, el mentir y el oficiar profesiones que son malignas, pecaminosas contra la voluntad de Dios. ¿Qué debo imitar? Aunque Rahab y los cristianos se salvan por un acto de gracia mediante la fe, la verdadera fe requiere acción. Rahab fue primero una ramera, después cambió al convertirse. La pregunta es, ¿hemos cambiado nosotros desde nuestra conversión? Para una mujer de fe, su vida es una muestra de fe en su obediencia. Por eso en Hebreos 11:31 leemos, por fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los incrédulos, o sea, los desobedientes, sino que habiendo recibido a los espías con paz, les ayudó. Con sus hechos, Rahab mostró su fe hacia el Dios que ella misma testificó como el Dios de los cielos y de la tierra. Esta es una fe que confió en el carácter del Dios que ella había escuchado. En Rahab, su pasado no determinó su futuro. Por lo tanto, nuestro pasado no determina nuestro futuro. No importa qué tan grande ha sido nuestro pecado, sino que por la obra de Cristo en la cruz podemos tener salvación. Rahab no fue redimida por haber escondido los espías. No se ganó el favor de Dios por eso. Aunque actuó con fe, ella nos enseña que Dios, por su gracia y misericordia, puede redimir incluso al más pecador y vil de los pecadores. Toda persona tiene algo de su pasado que no quiere que los demás conozcan. El relato bíblico nos muestra que hay un Dios poderoso que puede limpiar nuestro pasado si nos arrepentimos de nuestros pecados. Así como Dios perdonó el pasado pecaminoso de Rahab, Él también puede perdonar, si es que nos arrepentimos, nuestro pasado pecaminoso. La vida de Rahab recuerda lo que dice el autor de Hebreo capítulo 11, versículo 6. Empero, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ella creyó y Él la bendijo y seguimos aprendiendo de su ejemplo. ¿Qué podemos concluir? Rahab la ramera tenía fe y actuó en conformidad de su fe. La fe activa en Dios es lo que salvó a Rahab la ramera y su familia. Rahab en la Biblia no pereció y fue justificada, y lo leímos en el libro de Hebreos 11:31. Esto fue solo el comienzo para Rahab la ramera, cuando dejó Jericó y la vida que había vivido allí. Y esto es lo mismo para cualquiera que busque la verdad que Dios tiene para ofrecer y se esfuerce por avanzar y vencer este mundo en el que vivimos. Juan capítulo 16, versículo 33 leemos: estas cosas os he escrito para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Por medio de este relato podemos ver claramente cómo Dios da valor y fuerza a una persona que se rinde a Él. No importa si es hombre o mujer, Dios usa a sus hijos en la manera que Él quiere. Es la fe en Dios que nos hace actuar de tal manera y valentía frente a alguna situación de peligro. Dios dirige todas las cosas para el cumplimiento de sus propósitos. No habrá nada que pueda impedir el cumplimiento de sus planes. Estimado radio oyente, la misma gracia que experimentó Rahab ahora está disponible para ti y para mí. Y te invito en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a que vengas, creas en Él y seas perdonado. Que el Señor les bendiga. Hasta aquí,
la Iglesia Metodista Independiente ha presentado En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran, en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Que el Señor les bendiga.